Joe Biden obtuvo un triunfo vital para el segundo tramo de su mandato. Los demócratas lograron el control del Senado. Será difícil para la oposición republicana complicar la agenda presidencial. Con los estadounidenses preocupados por la inflación más alta en el país en los últimos 40 años, ni en sus mejores sueños el presidente Joe Biden se veía envuelto en semejante envión de votos y esperanzas. Después de un lento escrutinio, llegó el dato clave que se esperaba. En las elecciones legislativas del martes, el Partido Demócrata logró también retener el control del Senado, un triunfo que hará más difícil a la oposición republicana frustrar la agenda del presidente en los 2 años restantes de su mandato. Todavía sigue el conteo, pero los demócratas también podrían imponerse en la Cámara de Representantes. Sería casi un milagro, pero aún es posible. O perder por escasísimo número de bancas, un escenario que facilitaría aún más la gobernabilidad a Biden. Así, el presidente no solo no sufrió el gran voto castigo que se esperaba, sino que incluso realizó la mejor elección de mitad de mandato de un presidente estadounidense en 20 años. Después de un lento escrutinio, se anunció el sábado al filo de la medianoche que la demócrata Catherine Cortez Masto retuvo la banca del Senado de Nevada, con lo cual el partido que controla la Casa Blanca se queda con 50 de los 100 escaños de esa Cámara. Esa banca fue vital porque asegura a los demócratas la mayoría, ya que la vicepresidenta Kamala Harris, en su carácter de presidenta del Senado, mantendrá el poder de desempate. Con la carta de Harris, los demócratas ya tienen mayoría, pero aún podrían ampliarla. Todavía queda por definirse un último escaño del Senado, en el estado de Georgia, donde habrá una segunda vuelta el 6 de diciembre. En la primera vuelta, el candidato demócrata llevaba una ventaja de 1 punto sobre el republicano, aunque ninguno alcanzó el 50% de los votos necesarios e irán a balotaje. Tener el control del Senado es vital, no solo para la articulación de las leyes, sino también la aprobación de jueces, embajadores, funcionarios de alto rango, acuerdos internacionales y también los magistrados de la Corte Suprema. Además, es la Cámara juzgadora en caso de un posible impeachment o juicio político. Aún restan por definir unos 20 asientos de la Cámara Baja, según las cadenas de televisión. Los republicanos tendrían allí una mayoría de apenas 5 escaños, lejos de la diferencia de decenas de bancas que esperaban lograr en las elecciones a mitad del mandato de Joe Biden. Pero ahora los demócratas hasta se entusiasman con seguir sumando éxitos. Biden celebró el resultado desde Camboya, donde asiste a una cumbre de la ASEAN. Me siento bien y con expectativa de cara a los próximos 2 años, dijo el presidente. Y remarcó que ahora va políticamente más fuerte a la reunión con su par chino, Xi Jinping, prevista para el lunes en la reunión de los líderes del G20 en Indonesia. Es tradición en la historia de Estados Unidos que el partido que está en el gobierno pierda las elecciones de medio término. En este 2022, expertos, analistas y encuestadores vaticinaban un arrollador triunfo opositor republicano, porque además el bolsillo siempre ha sido clave a la hora de votar. La mayoría de los estadounidenses culpaban a Biden por la marcha de la economía y sobre todo por la inédita inflación, hoy en 7,7%, pero llegó a rozar el 9% anual, un índice que no se veía en 40 años. El escenario era muy oscuro para los demócratas. Con un resultado arrasador perderían ambas cámaras y el gobierno de Biden se vería atado por la paralización de sus iniciativas en el Congreso
e incluso por el lanzamiento de investigaciones en su contra. Pero los demócratas con Biden a la cabeza rompieron con la historia y las tendencias. Lograron centralizar su mensaje de campaña diciendo que las elecciones iban a marcar no solo el futuro del mandato del presidente, sino el de la democracia en el país, porque había muchos candidatos republicanos que no reconocían los resultados de las elecciones del 2020 y que iban a entorpecer el futuro electoral de Estados Unidos desde sus nuevos cargos. Además, el fallo de la Corte Suprema que eliminó la legalización del aborto a nivel federal alentó a los demócratas a difundir otro fuerte mensaje que movilizó a los jóvenes y las bases más liberales. Un triunfo de los conservadores también haría extender la prohibición del derecho al aborto y otros derechos civiles a todos los estados. La Carta de la Defensa de la Democracia les funcionó estupendamente. Los estadounidenses votaron en contra de los candidatos que Trump había alentado a competir. La mayoría de ellos negadores de los resultados de las elecciones de 2020, cuando ganó Biden y el magnate perdió y denunció un fraude. De hecho, en los 6 principales campos de batalla donde Trump intentó revertir su derrota en las presidenciales pasadas, los votantes rechazaron este martes a los candidatos estatales elegidos por el expresidente para controlar los sistemas electorales de sus estados. Una señal rotunda de que los estadounidenses ya se cansaron de las afirmaciones infundadas del expresidente de fraude generalizado. El pueblo estadounidense rechazó sólidamente la dirección antidemocrática, autoritaria, repugnante y divisionista en la que los republicanos MAGA querían llevar el país, dijo el líder de los demócratas en el Senado, Chuck Schumer. Los resultados abrieron enseguida un fuerte debate entre los republicanos, con los candidatos extremistas de Trump derrotados. ¿Se viene un partido sin Donald Trump? Los senadores Tom Cotton de Arkansas y Bill Cassidy de Luisiana dijeron en entrevistas el domingo que Trump, que ha sido la figura más prominente y poderosa del Partido Republicano, hoy ya no es el líder de la agrupación. El ex gobernador de New Jersey y ex precandidato presidencial Chris Christie señaló: cuando Donald Trump ganó en 2016, dijo que nos íbamos a cansar de ganar tanto. Pero en 2018 perdimos la Cámara Baja. En 2020 perdimos el Senado y la Casa Blanca. En 2021 perdemos 2 escaños del Senado ganables en Georgia. Y en 2022 tenemos un rendimiento muy inferior a las pautas históricas dada la inflación, los precios del combustible, el aumento del delito y la impopularidad del presidente. Estoy muy cansado de perder, declaró.